bendiga, familias de la Iglesia LIM. Me da mucho gusto poder saludarles una semana más en nuestro programa del altar familiar, donde juntos buscamos el rostro del Señor. Hoy vamos a tocar el tema sobre cuáles son los obstáculos que nos impiden desarrollar una vida espiritual. Te invito a que leas conmigo el capítulo 6 del libro de Daniel en su versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. La Biblia dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Por medio de este pasaje podemos observar que es posible mantener una vida espiritual a pesar de los grandes obstáculos que tendremos que enfrentar. El texto que leímos nos muestra que Daniel enfrentaba una situación muy peligrosa que amenazaba su fe, su devoción a Dios y le ponía en gran peligro. Pero Daniel pudo superar la prueba con la ayuda del Señor. De la misma manera, veamos algunos obstáculos que nosotros enfrentamos en nuestra vida espiritual y que sin lugar a dudas se pueden superar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. El primer obstáculo es la carne. Lee conmigo en tu pantalla lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17 respecto a la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo sobre la carne? Bueno, para entenderlo, busquemos la definición de lo que es carne. El diccionario bíblico Lockwood define la carne desde su aspecto moral a todo aquello que en el hombre y aún en el creyente intenta operar en una esfera independiente de la confianza en Dios y opuesta a su voluntad. Es lo que lleva al hombre a querer regirse por sus instintos y pensamientos, lo cual afecta sus sentimientos, actitudes, deseos, motivaciones, intenciones y pasiones. El texto nos deja muy en claro que la carne se opone al espíritu. Quieres buscar de Dios, cambiar obedeciendo a la palabra de Dios, pero tu carne se opondrá, pues te impulsará a querer hacer todo aquello que tú desees, aún sabiendo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, estar conscientes de las consecuencias de permitir que nuestros propios deseos nos dominen. La Biblia es clara al respecto. En Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, Pablo deja en claro, después de dar una larga lista que demuestra cuáles son los frutos o el deseo de nuestra carne, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. El mismo autor, pero en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13, nos dice que si vivimos conforme a la carne, es decir, bajo nuestros propios deseos pecaminosos, vamos a morir, y no solo físicamente, sino una muerte y condenación eterna nos espera por dejarnos dominar por nuestros propios impulsos e instintos pecaminosos. Recuerda que debemos estar conscientes de las consecuencias de andar en la carne. Pero en segundo lugar, reconozcamos que la única manera de vencer a este primer obstáculo es solo sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo. Que cuando Él nos haga sentir que lo que pensamos o queremos hacer es incorrecto, que no le agrada a Dios, que me va a hacer daño y con ello estoy ofendiendo al Señor, pues le hagamos caso obedeciéndole y nos alejemos de esas acciones pecaminosas. Recuerde, hermano, no satisfaga sus deseos pecaminosos, mejor ande en el Espíritu. Ahora quiero hablarte que el mundo es un segundo obstáculo para nuestra vida espiritual. Lean conmigo lo que la palabra nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice:
No amen este mundo ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pero, ¿qué es el mundo? ¿Por qué no debo amar este mundo? El mundo es todo lo que el hombre es, hace y piensa en su naturaleza caída y apartada de Dios. Bíblicamente, el mundo rechaza a Dios, rechaza y se opone a la palabra de Dios. Está bajo el control y poder de Satanás. Satanás llamado el príncipe de este mundo. El mundo desprecia el evangelio y aborrece a Cristo y a quienes son sus verdaderos discípulos. El mundo está en las tinieblas al despreciar la luz de Cristo y prefiere la mentira más que la verdad de Dios. El propósito del mundo es seducirnos con todos los medios posibles para así detenernos en nuestra vida espiritual y empezar a corrompernos. Todo lo que este mundo nos ofrece por medio de la música, las películas, series, novelas, artistas, políticos, ideologías y filosofías son contrarios a la verdad divina y debemos rechazarlo. Matthew Henry comenta sobre el pasaje que acabamos de leer en la primera carta de Juan. Cito: las cosas del mundo se clasifican conforme a las tres inclinaciones reinantes de la naturaleza depravado. Primero, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto con todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. Segundo, la concupiscencia de los ojos. Los ojos se deleitan con las riquezas y las posesiones ricas. Esta es la concupiscencia de la codicia. Y tercero, la soberbia de la vida. El hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria, lo cual comprende una sed de honores y aplausos. Matthew Henry termina: el mundo aparta de Dios el corazón, y mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae el amor a Dios. Por tal motivo, iglesia, debemos estar conscientes que si nos dejamos dominar por el mundo, al grado de convertirnos en amigos del mundo, nos estamos también convirtiendo en enemigos de Dios. Así lo dice su palabra en Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que cualquiera quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Podemos vencer este obstáculo del mundo poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas llamativas de esta tierra. Nuestra fe en aquel que ha vencido al mundo es indispensable para no inquietarnos en lo que nos pueda pasar en este mundo. Y para finalizar, quiero mencionarte el tercer obstáculo que enfrentamos en nuestra vida espiritual, el cual es Satanás. Mira lo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En este verso se describe al diablo como nuestro adversario, es decir, como nuestro enemigo. Y sabemos a través de las sagradas escrituras que el diablo tiene poder, tiene un ejército espiritual. El diablo es astuto y muy inteligente. Sabe cómo y por dónde atacarnos porque él tiene estrategias y es hasta perseverante en ello. Por tal motivo, no tratemos a este enemigo con menosprecio. Su objetivo es claro: devorar, destruir a quien se lo permita. Por eso la recomendación de Pedro es: sed sobrios y velad.
El adversario tratará en todo momento presentar una tentación para hacernos caer y empezar nuestra decadencia. Ante cualquier tentación, resistamos en fe y huyamos de las tentaciones. Quiero concluir diciendo que ante esta realidad de tener tres grandes enemigos, la carne, el mundo y Satanás, no nos olvidemos del ejemplo de Daniel, que pudo con la ayuda de Dios mantenerse firme e incluso a pesar de que esa firmeza le trajo consecuencias. Dios honró la vida de Daniel librándolo de la muerte y dándole un lugar de privilegio. Así también, si honramos al Señor, manteniendo una vida espiritual guiada y sostenida por el Espíritu Santo, gozaremos de inmensas bendiciones en Cristo. Te invito a que elevemos una oración y le pidamos al Señor sabiduría y poder para enfrentar estos tres obstáculos: la carne, el mundo y Satanás. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre eterno, hemos visto por medio de tu palabra las cosas que nos quieren obstaculizar para no avanzar y agradarte. Tenemos una lucha en nuestras propias vidas y es nuestra carne, nuestros deseos, los cuales tenemos que aprender a dominarlos, llevarlos a la obediencia de ti, crucificar nuestra carne, morir para nuestros deseos, para vivir para ti, Señor. El mundo, Señor, este sistema, esta cultura, las ideologías que hoy imperan en el mundo, no tenemos por qué abrazarlas. Tenemos que rechazar todo este sistema del mundo que va contrario a tu voluntad. Que por más que lo veamos bueno, agradable, atractivo a nuestros ojos, tener la capacidad de resistir por el poder de tu Espíritu y tener convicción a través de tu palabra, sabiendo lo que a ti te agrada y lo que no es tu voluntad. Señor, tú nos has dicho en tu palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y por eso necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para poder enfrentar, para poder luchar, para poder resistir y tener la victoria que tú, oh Cristo, nos has asegurado. Ayúdanos, Señor, a poder tener convicciones firmes en tu palabra, a no juzgar al cristiano, a no juzgar a la iglesia, vivir realmente para ti, Señor. Estar conscientes de la lucha que enfrentamos y de la victoria que tenemos en ti, oh Cristo. Ayúdanos, Señor, que si decimos que tu amor está en nosotros, te amemos solamente a ti y no a este mundo. Ayúdanos a vencer por medio de la obra y el poder de tu Espíritu en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues familias de la Iglesia Lim, les damos muchas gracias por poder estar hasta este momento en esta reflexión. Esperamos que el poder del Señor y la palabra siga alimentando sus vidas y sus corazones. Pues sin más, nos despedimos de esta sesión, de este altar familiar, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de estar en contacto, y si el Señor nos lo permite, la próxima semana estaremos tocando aún más estos temas de nuestra necesidad del Señor. Gracias, familia, y recuerden, como en cada mensaje, sigamos buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga y les fortalezca a cada uno de ustedes, iglesia. Bendiciones.